hay luto en la policía por la muerte de dos expertos antiexplosivos que inspeccionaban un paquete sospechoso esta madrugada en el sur de Bogotá. El artefacto explosivo que fue dejado en un centro comunitario al parecer fue activado a distancia a través de un teléfono celular. El intendente Andelfo Arteaga, de 36 años, oriundo de Santander, quien llevaba 16 años en la policía, y el agente Aldemar Triana, de 39 años, nacido en Huila, con 18 años de servicio en la institución y quien se pensionaría el próximo 30 de noviembre, fueron los dos uniformados que perdieron la vida al explotar esta madrugada un artefacto en un contenedor de basuras en el Centro de Desarrollo Comunitario de Kennedy. El vigilante del lugar dio aviso a las autoridades cuando el personal que recogía la basura se percató de la presencia del artefacto explosivo que al parecer fue activado a través de un teléfono celular. Iba contra la policía y a través del daño a la policía para perturbar el proceso electoral. No vamos a amedrentar, no vamos a seguir por el contrario adelante, comprometidos con la seguridad de la capital de la República. Vamos a seguir las investigaciones, invitando a la gente a que si ven alguna situación de un paquete, de un vehículo abandonado, estén reportando sin crear alarma, pero tenemos que estar todos muy pendientes de la seguridad de la capital de la República. El sitio donde funciona un jardín infantil, un hogar de protección para jóvenes, un centro de estudios para madres comunitarias, sigue custodiado por la policía y el grupo antiexplosivos, que recoge pruebas y versiones sobre el hecho. El temor se apoderó de los habitantes de la zona. Terrible, porque imagínense que ahí tenemos los niños y todo. El policía que resultó herido, el intendente Heriberto Medrano Flores, se recupera en la clínica de la policía. Y en otro dramático caso, pero esta vez en Medellín, dos jovencitas de 14 y 15 años fueron encontradas muertas en un taxi. Horas antes el vehículo había sido reportado como robado. Las menores de 14 y 15 años fueron encontradas en el interior de un taxi abandonado en este sector de la comuna noroccidental de Medellín. Dos niñas ayer salieron de su casa a las 2 de la tarde y la familia las estaban buscando y al anochecer encontraron un carro abandonado donde la policía llegó y encontró dos niñas en la maleta. Fueron vilmente asesinadas, al parecer con señales de tortura, apuñaladas. La policía anunció que están tras algunas pistas, pues el carro había sido hurtado. Ese hecho creemos nosotros que tuvo ocurrencia al interior de un bien inmueble, porque para lograr incorporar los cuerpos a ese vehículo pues no se hace en vía pública. El hecho tiene conmocionada a la comunidad, pues en lo ocurrido del año han sido asesinadas 5 mujeres en esta misma zona. A esta hora las 4 vías de acceso a Villavicencio se encuentran totalmente bloqueadas por un grupo de transportadores. La protesta surgió por una medida que tomó el alcalde que restringe la circulación de camiones de más de 30 toneladas dentro de la ciudad desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. La polémica medida fue tomada por el primer mandatario para evitar que se repitieran las protestas de la comunidad que hace 8 días bloquearon las mismas vías exigiendo mantenimiento en las carreteras y la construcción de la doble calzada entre Villavicencio y Acacías. 14 años después de la masacre de Mapiripán en el Meta, en la que se dieron por muertos a 50 campesinos de la zona, la Fiscalía aclaró que las víctimas fueron 10. Ahora intentará demostrar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya condenó al Estado colombiano por estos hechos, fue engañada. 14 años después de la masacre de Mapiripán Meta, la fiscal del caso reconoció ante una juez que no fueron 50 los campesinos asesinados, sino solo 10. Lo que se ha corroborado, lo que se ha establecido, no solamente con los mismos postulados, no solamente con las mismas víctimas, con toda la labor que se ha hecho de campo con parte de Policía Judicial de la Unidad de Justicia y Paz. La Fiscalía también aseguró que no hubo 27 desaparecidos. Pero sería muy bueno de pronto escuchar a una de las víctimas que diga qué fue lo que la llevó a ese robo. Lo grave del asunto en este caso es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había condenado al Estado colombiano por la masacre de los 50 campesinos. Estableciendo que muchos de ellos existían reportes posteriores a los hechos, que es lo que nos podía indicar que posiblemente no fueron muertos en esa fecha, sino posiblemente en otras fechas. Con el testimonio que entregarán aquí algunos de los 27 campesinos que fueron reportados como desaparecidos, la Fiscalía intentará demostrar que alguien engañó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde el Tribunal Superior de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol. La Fiscalía denunció ante la Corte Suprema que durante la llamada masacre de Jamundí ocurrida en mayo de 2006, los 10 policías y un civil que participaban en un operativo antidrogas fueron muertos con tiros de gracia.
La Fiscalía pidió mantener la condena de 29 años de prisión para el coronel Byron Carvajal y el teniente Harrison Castro, porque considera que los tiros que recibieron en la nuca a las víctimas prueban que no se trató de fuego amigo entre policías y militares. Juan Diego, los magistrados de la Sala Penal deben decidir si absuelven o mantienen la condena a los militares. Y 2 periodistas en Neiva fueron atracados cuando realizaban su trabajo. Lo más preocupante es que los ladrones no superaban los 12 años. En este sector del suroriente de Neiva, uno de los más peligrosos de la ciudad, apareció un grupo de niños que sin dudar cometieron el atraco. Me intimidaban con un machete, ella con un cuchillo, ¿no? Y ahí me llevaron la cámara. Carol Jiménez, periodista que cubre este tipo de noticias, nunca se imaginó que iba a ser protagonista de una de sus historias. Pues a mí nunca me ha pasado algo así, además pues estábamos en la labor periodística, estábamos buscando una casa para hacer una nota de unos heridos. El comandante de la policía del Huila, coronel Julio César Alvarado, dice que tiene pistas de los autores del robo. La verdad es que la Policía Nacional ya tiene individualizado a los menores de edad. Los periodistas nunca recuperaron sus objetos personales, pero continuarán en sus labores, eso sí, procurando no ser los protagonistas de la noticia. Es crítica la situación en Manizales por la falta de agua que ya cumple 7 días. La Contraloría inició una auditoría a la empresa de aguas de Manizales para establecer responsabilidades por la emergencia que afronta la capital de Caldas. El ente de control fiscal activó la auditoría de carácter especial con el fin de determinar si la empresa Aguas de Manizales tiene al día los planes de mitigación del riesgo y responsabilidad en la emergencia que afronta la ciudad. Si los planes de contingencia que se tenían adoptados sí fueron adecuada y debidamente valorados, analizados y planificados. La planta NISA, como complementaria para el acueducto en la ciudad de Manizales, es la que debería estar funcionando en esta emergencia que vive la capital de Caldas. La planta NISA hace 10 meses está fuera de servicio, por lo que la ciudad se quedó definitivamente sin agua. Queremos conocer si ante esa situación se adoptaron planes de contingencia que permitieran mitigar. Según el gerente de la empresa de aguas de Manizales, Álvaro Andrés Franco, la planta aún es sometida a trabajos de recuperación. Se dieron las adecuaciones necesarias porque hubo que reconstruir una conducción nueva de más de 2 kilómetros. El primer informe de la auditoría se conocerá en 20 días. Otra grave emergencia también se vive en Puerto Colombia Atlántico por el mar de Leva, que ya deja 3 muertos. Lo más preocupante es que se prevé que el fenómeno continuará por lo menos 5 días más. Olas de hasta 3 metros de altura golpean por estos días las playas de Puerto Colombia Atlántico. En menos de 48 horas, 3 personas fueron arrastradas por la marea. Recogieron ayer uno que se ahogó por ahí por Villanto, ni más abajito. La ola lo trajo hasta acá y lo arrastró ahí. Paredes y árboles caídos y casetas destruidas es lo que ha dejado el mar de Leva en esta zona. Algunos comerciantes comenzaron a construir muros de contención artesanales para protegerse de las olas. Nosotros perdimos aquí 40 palos de coco, una cancha de microfútbol, un parque infantil y ha deteriorado mi negocio. Julio Lozano, secretario de Medio Ambiente de Puerto Colombia, manifestó que se trata de una tormenta tropical que está azotando al Caribe. Según informe recibido por la Capitanía de Puerto, aproximadamente 5 o 4 días está previsto que se esté presentando este fenómeno. Las autoridades mantienen las restricciones a bañistas en algunas playas y a las embarcaciones menores. Decenas de habitantes de un barrio de Soacha bloquearon la entrada sur de Bogotá durante 1 hora para protestar por la falta de medidas para prevenir inundaciones. Según los manifestantes, desde hace 4 años se repite el problema. Ellos exigen que el personal del acueducto limpie los ductos de desagüe y aseguraron que, de no haber una solución, volverán a bloquear la autopista sur. Más noticias en el Panorama Nacional. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el actual director del DAS, Felipe Muñoz, porque presuntamente omitió denunciar hechos relacionados con las interceptaciones ilegales de correos electrónicos a varios sindicalistas. El director del DAS, a través de un comunicado, dijo que acata la determinación de la Procuraduría a pesar de que en la fecha de los hechos él no era director de ese organismo. La investigación también cobija a María del Pilar Hurtado, Jorge Alberto Lagos León, Claudia Milena Mendoza, Luis Tirso Velosa y Henry Alberto Torres Sedán. La
policía aplicó extinción de dominio a 70 propiedades que pertenecían a la excompañera sentimental de Wilber Varela, alias Jabón. La medida permitió a las autoridades llegar a lujosas casas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales, avalados en más de 13.000 millones de pesos que eran utilizados por una mujer identificada por la policía como Francia Ciris Zúñiga Yunda para lavar dineros producto del narcotráfico. En Popayán fue robada una de las obras del pintor Pablo Picasso que reposaba en el Museo Iberoamericano de Arte Contemporáneo Casa Negrera. Su director, Óscar Esteban Hernández, explicó que se trata de un cuadro clásico de 1930 cuya temática es el dios Dionisio con una mujer en sus brazos. Las autoridades ofrecieron 10 millones de pesos de recompensa para quien dé información sobre el paradero de la obra. Y atención, el IMPEC le acaba de pedir a un juez el traslado inmediato de Alirio de Jesús Rendón, alias el cebollero de la cárcel de Itagüí, a una prisión de alta seguridad. Noticias Caracol conoció que esta madrugada en la celda que alias el cebollero comparte con otros 5 reclusos, el IMPEC encontró un teléfono BlackBerry, 3 celulares más y un cargador. Alias el cebollero, investigado por presunta conformación de grupos ilegales y concierto para delinquir. El gobierno respaldará una propuesta que busca dar un vuelco total a la vigilancia de espectáculos masivos como conciertos y partidos de fútbol. La iniciativa prevé que empresas de vigilancia privada asuman esa tarea. La propuesta busca que Colombia tenga un nivel igual al de los Estados Unidos, donde la policía deja a la seguridad privada la vigilancia de espectáculos. Que hoy en día estamos nosotros preparados para asumir muchos campos y entre ellos los espectáculos públicos. El superintendente de vigilancia dijo que la policía tendría planes de choque en caso de disturbios. La seguridad pública deje de tener a su cargo actividades que desde el principio debieran estar a cargo de particulares especializados para esto. Pero ¿quién debe pagar esa vigilancia privada? Si hablamos de un concierto, lo tiene que hacer quien hace el concierto. Si estamos hablando de los partidos, lo tienen que pagar los mismos clubes. La propuesta fue hecha en el lanzamiento del Congreso Mundial de Seguridad de Cartagena. Una guerra entre pandillas juveniles dejó el primer desplazamiento urbano en la ciudad de Cartagena. Los continuos enfrentamientos provocaron el abandono de varias viviendas. Amenazadas por las balaceras, pedreas, hurtos y agresiones verbales de los pandilleros, las primeras 4 familias huyeron despavoridas. Los que se fueron ya ahora son desplazados por la violencia. Durante la última semana, las incursiones armadas se repitieron cada vez con más violencia. Partieron los vidrios. Tuve que sacar a mis nietos de aquí. Nos fuimos por el temor de que rociaron gasolinas y las iban a prender. Los vecinos que aún permanecen en el sector se protegen de las pedreas de los pandilleros con cartones, plásticos o maderos. La policía intervino en el barrio España y sus alrededores e invitó a los desplazados a retornar a sus viviendas. Están los grupos de reacción, las motos de reacción motorizadas, nuestro grupo del SMAT también, y las patrullas de vigilancia en los cuadrantes. Sin embargo, los desplazados se resisten a volver, primero porque ya no tienen presupuesto para reparar sus viviendas y segundo, porque sobre alguno de ellos pesan amenazas de muerte por parte de los pandilleros. Hoy es 25 de octubre y se acercan las cruciales elecciones regionales, por eso damos la largada a nuestro conteo regresivo. En este momento faltan 5 días, 19 horas, 12 minutos y 4 segundos para elegir a nuestros alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles en Bogotá. Canal Caracol es el canal de las elecciones. La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos al alcalde de Melgar, Tolima, Eduardo Tautiva Cardoso, por indebida participación en política. Para el Ministerio Público, Tautiva Cardoso cometió falta gravísima al haber invitado a un aspirante a la alcaldía de Melgar a la inauguración de 2 instituciones educativas. El funcionario permitió que el candidato estuviera en la mesa principal y que además cortara la cinta en las instituciones Gabriela Mistral y técnico de Sumapaz en diciembre de 2010. La defensa apeló la decisión de primera instancia proferida por la Procuraduría. Es la de destitución y en este caso con una inhabilidad general para el ejercicio de cargos y funciones públicas por el término de 15 años por la conducta y la falta relacionada en las imputaciones que le fueron formuladas al encontrarlo incurso en una indebida participación en política.
La alcaldía de Medellín denunció supuestos nexos de algunos candidatos a elección popular con la llamada Oficina de Envigado, reconocida organización delincuencial. Entre ellos estaría Luis Pérez, uno de los favoritos para ganar la alcaldía de la ciudad. Una grave denuncia sobre la posible participación de grupos ilegales en la financiación de campañas políticas fue hecha por el secretario de Gobierno de Medellín, Juan Felipe Palau. Se evidencia una coincidencia alrededor del candidato a la alcaldía por el movimiento Firmes, el doctor Luis Pérez Gutiérrez, algunos candidatos del partido Cambio Radical al Consejo, como el doctor Rubén Callejas, Misael Cadavid y otros. Luis Pérez, uno de los candidatos a la alcaldía señalados en la denuncia, se defiende. Ningún jefe de la SAUC ha mencionado a Luis Pérez, que es una persona limpia, honorable, decente. En algunas comunas como esta, las personas denunciaron que reciben intimidaciones por parte de algunos ilegales que les piden quitar la publicidad de sus candidatos. Y llegan unos sujetos que en los barrios todo el mundo sabe que son de la banda a decirle: quítese la camiseta, baje eso de ahí, porque aquí ya escogimos candidato. Por su parte, Luis Pérez, quien repunta en las encuestas como alcalde de Medellín, asegura que él ganará las elecciones de manera transparente a pesar de las acusaciones de la actual administración. Y atención, la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al alcalde de Medellín, Alonso Salazar, por presunta participación en política. La audiencia está prevista para los días 3 y 4 de noviembre próximos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar denunció 2 nuevos casos de prácticas ilegales en campañas electorales en las que se han usado de manera irregular los servicios del instituto. La directora de la entidad, Elvira Forero, aseguró que esta vez algunas campañas políticas se valieron de comedores de adultos mayores y de programas de alimentación escolar. Los hechos se presentaron en Bojayá, Chocó, Montería, Córdoba y ya están en investigación. De parte de nosotros haremos toda la documentación, todo el seguimiento necesario para que se judicialicen esos casos y desde el punto de vista administrativo tomar las medidas cautelares que implican cambio de funcionarios, rotación, traslado. Y siguiendo con el tema, ya está listo todo el gran dispositivo de seguridad en Bogotá para las elecciones del próximo 30 de octubre. 14.000 hombres de la policía, el ejército y organismos de inteligencia serán los encargados de garantizar la tranquilidad durante los comicios. La ley seca comenzará el sábado 29 de octubre desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del lunes 31. Y el porte de armas se prohíbe hasta el martes 1 de noviembre. En Bogotá se habilitaron 489 puestos de votación y más de 13.000 mesas. Los puntos de mayor vigilancia serán Corferias, Unicentro y la Plaza de Bolívar. La Secretaría de Gobierno de Bogotá, Mariela Barragán, anunció otras medidas. La restricción o prohibición de parrilleros, motos y vamos a estar acompañados por una misión de seguimiento electoral que viene del extranjero. Vamos a tener la misión de observación electoral en todas las localidades. Canal Caracol, el canal de las elecciones. A 4 días para que los alcaldes, los colombianos elijan alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, les preguntamos a nuestros seguidores en Twitter cuál es el mayor riesgo que enfrentan las elecciones en su región. Estas han sido algunas de las respuestas. La cibernauta Lola Loles comentó: el riesgo en las elecciones 2011 es que se perdió la confianza al proceso electoral y se olvidó el voto programático. Mientras que Julio César Mora señaló: mi mayor preocupación en las elecciones es el saboteo, la corrupción y las bandas criminales. Y finalmente, aquí está Iván Vázquez, quien dijo: el trasteo de votos e irregularidades en los escrutinios. Volvemos con más noticias. Los empresarios colombianos planean un incremento salarial promedio del 5% para el próximo año. Así lo revela una investigación que además detectó los sectores que mejores salarios e incentivos laborales ofrecen en el país. Tras encuestar a más de 600 empresas colombianas de diferentes tamaños y sectores, la firma Mercer sacó un promedio del incremento salarial planeado para el 2012. El estimado para incremento salarial para el año entrante está sobre 5% en mercado general. A nivel de incentivos laborales se encontró que aunque persiste la entrega de tickets y bonos, ahora se está imponiendo la suscripción de seguros médicos y de vida.
el seguro de vida tiene una prevalencia superior al 80%, es decir, las compañías se están preocupando por tener asegurados a sus empleados en cualquier evento. Para el caso de los profesionales no directivos, se identificaron los sectores con mayores salarios ofrecidos. Las diferencias no son muy grandes a nivel de sectores, sin embargo, destacamos un nivel de competitividad en el sector farmacéutico y en el sector de tecnología. Según el estudio, Colombia es el segundo país de la región latinoamericana con mayores salarios para directivos de empresas. Llega nuestra doctora de cabecera, la doctora Fernanda Lucía. ¿Usted está como resfriado? Todavía no, y espero no estarlo. Pero la doctora Fernanda nos tiene recomendaciones por si les pasa en época de invierno. Así es, muy buenas tardes para todos. Los resfriados son la causa más frecuente de congestión nasal, un síntoma molesto pero temporal que usted puede manejar siempre y cuando tenga precauciones, porque de lo contrario puede producir complicaciones de oído, del sueño e incluso, oigan bien, el mal uso de un medicamento descongestionante lo expone a problemas cardíacos. ¿Usted qué hace cuando tiene congestión nasal? El suero fisiológico, aplicarlo pues en las fosas nasales. Yo tomo mucho líquido y algunos medicamentos. Medidas como estas se ponen de moda en época invernal. Según los especialistas, algunas como el lavado nasal con suero fisiológico pueden ser muy efectivas. O con una jeringa, o en gotas, o en atomizadores, o en sprays. Lo importante es que se haga un poquitico a la temperatura corporal y pueden utilizarlo cuantas veces quieran. No tienen ninguna limitación ni ningún efecto secundario. Eso sí, no aplique otro tipo de sustancias por la nariz. Y en cuanto a ungüentos y vaporizaciones, el eucalipto da una sensación temporal de mejoría de los síntomas, pero a la larga irrita más. Lo mismo pasa con esos ungüentos mentolados. Entonces no hay que abusar mucho de eso. Y otra cosa muy importante es que con frecuencia los niños se queman en la cara por el vapor. Con gotas y medicamentos descongestionantes tomados, siempre úselos en la cantidad y por el tiempo que el médico indique para evitar efectos secundarios. Tengan en cuenta que si no mejoran con estas medidas, hay que descartar que la congestión se deba a problemas como alergias, cornetes grandes o sinusitis, entre otros. Muy bien, eso es todo por hoy en Salud. Les deseo una feliz tarde. Mabel y Juan Diego, ustedes tienen más noticias. Tomamos atenta nota de sus recomendaciones, doctora. Muchas gracias. Una corte de Estados Unidos desechó la demanda contra Colombia interpuesta por una empresa que reclamaba los derechos sobre el tesoro del galeón San José hundido en el Caribe. Según la Corte de Washington, Colombia no deberá pagar 17.000 millones de dólares a Seaseas Armada, compañía que demandó al país por supuesto incumplimiento de contrato que le daba derechos sobre el tesoro. El galeón San José fue hundido por la Marina Británica en 1708 y aunque la empresa dijo haberlo encontrado en el fondo del mar, ello no ha sido confirmado debido a las trabas en el proceso jurídico. Mucha atención, el gobierno acaba de anunciar que el proyecto turístico para construir un hotel en el Parque Tayrona no se llevará a cabo. El ministro de Ambiente, Frank Perdue, entregó detalles. Desde el primer Consejo de Ministros, el presidente fue claro en afirmar que cualquier negocio o iniciativa relacionada con el Estado en el cual hubieran tenido o tuvieran alguna participación parientes suyos, no se hace. Por eso, el posible proyecto de ecoturismo en el Parque del Tayrona está muerto. Bajo alerta de huracán se encuentra a esta hora la península de Yucatán en México. Según el Centro Nacional de Huracanes en la Florida, Rina ya es una tormenta categoría 2 y amenaza a México y Cuba. Más noticias en nuestro panorama internacional. Un momento de esperanza vivieron hoy en Van, Turquía, donde un terremoto de 7,2 grados dejó por lo menos 400 muertos. 48 horas después del temblor, sacaron con vida debajo de los escombros a una bebé de 14 días de nacida, a su mamá y a su abuela. Un tercio del territorio tailandés está bajo agua. Las inundaciones, que ya dejan 366 muertes y más de 2 millones de damnificados, tienen paralizada a Bangkok, la capital y principal centro financiero de esa nación. En medio de absoluto secretismo fue enterrado esta mañana Muammar Gaddafi y su hijo Muhtasim. Les dieron sepultura, según el rito musulmán, en el desierto libio, en un lugar desconocido para que no se convierta en punto de peregrinaje. Y en Sirte, la ciudad donde nació y murió Muammar Gaddafi, hoy se registró un grave accidente en el que murieron 100 personas. Estalló un camión cargado con gasolina justo cuando se acercó una multitud para abastecerse.
Hoy en el radar, ¿qué es la medicina antienvejecimiento? ¿Qué es lo que más envejece a los seres humanos? ¿Es posible detener las enfermedades propias de la edad? El médico Andrés Lucena le cuenta a Erika Fontalvo en qué consiste esta especialidad médica creada en Europa y Estados Unidos. El radar hoy después de las noticias de la noche.